vamos a hablar de una de las palabras más importantes y quizás más malinterpretadas de toda la Biblia. Y para entenderla bien, tenemos que poner una regla fundamental sobre la mesa desde el primer segundo. La palabra hebrea Elohim, usada para Dios desde el primerísimo versículo del Génesis, es morfológicamente, es decir, en su forma, una palabra plural. Esto no es una opinión, no es una interpretación, es un hecho gramatical del idioma hebreo, tan claro como que la S al final de una palabra en español indica plural. La terminación im es para plurales, como serafín en singular, y serafines, serafim, en plural. Ahora, aquí empieza el verdadero misterio que ha generado siglos de debate. Si la palabra significa dioses, ¿por qué se traduce casi siempre como un dios singular? ¿Es un error? ¿Un secreto? La respuesta, como veremos, no está en dogmas tardíos, sino en las reglas de la gramática antigua. Y hoy vamos a descifrar ese código juntos. Olvídense de teorías complicadas. En todo el corpus de la Biblia hebrea, la palabra Elohim se usa consistentemente de dos maneras. Entendiendo estas dos reglas, todo lo demás encaja. El primer uso, el más importante. Cuando Elohim se usa con un verbo en singular, se está refiriendo a una única deidad principal, destacando su poder y eminencia. Pensemos en Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim. Elohim, sustantivo plural, bara, creó verbo singular. La gramática misma está haciendo una declaración. El poder de todos los dioses, la plenitud de la divinidad, está concentrada en este único creador. Pero, y esto es absolutamente crucial, este uso no es un código secreto y exclusivo para el Dios de Israel. Los escritores bíblicos, de forma muy honesta, usaban la misma regla gramatical para los dioses principales de sus vecinos. Por ejemplo, en el libro de Jueces, el líder israelita Jefté está en medio de una discusión diplomática con el rey amonita y le dice, y cito, ¿no posees tú lo que Kemosh, tu Elohim, tu Dios, te dio, verbo singular, para poseer? La misma construcción. Se refieren a Kemosh, un Dios singular, con el título plural Elohim y un verbo singular. Otro ejemplo famoso. El profeta Elías en el Monte Carmelo. Se burla de los profetas de Baal diciéndoles, griten más fuerte porque él es a Elohim, el Dios. Está usando el término Elohim para referirse al Dios singular Baal. ¿Ven el patrón? Elohim con verbo singular funcionaba como un título de estatus, como decir su excelencia, o el comandante en jefe. Era la categoría para deidad suprema. Ahora la segunda regla es muy simple. En todos los demás casos, cuando el contexto no es una única deidad principal, Elohim funciona como un plural normal y corriente. Significa literalmente dioses, un número mayor a 1. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, no tendrás dioses Elohim ajenos delante de mí. Claramente se refiere a muchas otras deidades. O en Éxodo 12:12, y ejecutaré juicios contra todos los dioses Elohim de Egipto. Una vez más, un colectivo. Ahora es muy probable que hayas oído una explicación que parece resolver todo esto de forma muy sencilla. Ah, es el plural de majestad. Como cuando una reina dice nosotros hemos decidido. Es una idea muy extendida, pero filológicamente es incorrecta. Esa forma de hablar, el nosotros real, que los académicos llaman pluralis majestatis, es famosa por su uso en el Imperio Romano y, sobre todo, en las monarquías europeas a partir del siglo XII. Pero estamos hablando de un texto milenios más antiguo, de una cultura y una familia lingüística completamente diferentes. Los más grandes gramáticos del hebreo bíblico son claros. Ese uso pronominal del nosotros real era completamente desconocido en el antiguo mundo semita y no se encuentra en la Biblia. Aplicar esa idea a Elohim es un anacronismo. Es querer explicar un papiro egipcio usando un diccionario de la Edad Media. Lo que sí existía, y que ya mencionamos, era el plural de excelencia o de intensidad, que es diferente. No es un pronombre, nosotros, sino un sustantivo, dioses, usado para denotar la totalidad del poder. Sabiendo estas reglas gramaticales, y sabiendo que el plural de majestad no es una opción válida, cualquier intento de usar la palabra Elohim para justificar dogmas que surgieron muchos siglos después, como la Trinidad, se enfrenta a un problema lógico y contextual insuperable. La pregunta que debemos hacernos es esta. Si la forma plural de Elohim fuera una pista divina,
un código secreto y único sobre una supuesta pluralidad de personas dentro del Dios de Israel. ¿Por qué los propios escritores bíblicos usarían exactamente el mismo título y la misma construcción gramatical para referirse a Kemosh, el dios de los amonitas, o a Baal? ¿Acaso debemos suponer que ellos también eran trinidades? La respuesta obvia es no. Imaginen a un filisteo orándole a su dios Dagón. No estaba pensando en un comité. Para él Dagón era un dios, su Elohim. Los escritores bíblicos usaron el término que todos en esa cultura entendían como ser supremo. Por tanto, el uso de Elohim no es una declaración teológica sobre la estructura interna de Dios, sino una declaración sobre su estatus. Él es el ser de máximo poder. Y la prueba final de que estamos ante un tema lingüístico y no un dogma escondido es que los hebreos no eran los únicos que hacían esto. Era una costumbre de la región. Los arqueólogos en la actual Siria desenterraron las ruinas de la antigua ciudad de Ugarit. Esta ciudad, que floreció en la Edad del Bronce, nos dejó textos que son como una ventana a ese mundo antiguo. Y en sus textos rituales, cuando listan a quién se debe sacrificar, usan su palabra plural para dioses, Ilem, para designar a su dios principal como una entidad singular. Esto es oro puro para los lingüistas. Lo mismo hacían los fenicios, los grandes navegantes de la antigüedad. Usaban su palabra plural, LLM, para hablar de un solo dios. Esto demuestra que el plural de excelencia estaba profundamente arraigado en la familia de lenguas semíticas. No era una innovación israelita, sino una herencia lingüística. Entonces, ¿por qué importa todo esto? Porque nos enseña a leer el texto en sus propios términos, a escuchar lo que decía en su propio idioma y cultura. Resumamos los 3 puntos clave una última vez. 1. La palabra Elohim es plural en su forma. Es un hecho. 2. Cuando se refiere a una deidad principal, funciona como un título de grandeza, un plural de excelencia o intensidad. Y este título, la Biblia lo aplica tanto a Yahweh como a dioses paganos como Kemosh, demostrando que no es un descriptor exclusivo. 3. En todos los demás contextos, Elohim es simplemente un plural normal que significa dioses. La pluralidad de Elohim es una pluralidad de intensidad, de poder, la suma de todas las cualidades divinas en un solo ser. Es un fascinante ejemplo de cómo el lenguaje antiguo expresaba ideas complejas. Entenderlo nos aleja de la tentación de imponer nuestras ideas y nos acerca a la forma de pensar de los antiguos israelitas. La gramática no es un detalle técnico, es una ventana al alma de una cultura. Si te interesa la historia y el análisis de textos antiguos sin dogmas, sígueme para más.